Recuerden que esta semana estamos comenzando la serie de Beautiful Design el miércoles, 8 de la noche. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, así que les recomiendo que lleguen a tiempo. Si pueden llegar allí 7:45 sería bueno para acomodarnos y empezar justo a tiempo y no dilatarnos, porque vamos a necesitar toda una hora para poder compartir. Entonces vamos a tener la clase, después dividirnos en grupos pequeños. Deben llevar sus materiales para repasarlo, para dar seguimiento a la misma clase y poderlo usar también en los debates de los grupos pequeños, y teniéndolo a mano podrán seguir mejor la lección. Así que esperamos el miércoles, ahí estar de 8 a 9 de la noche. Cada lunes también, comenzando el Zoom, estos primeros 5 o 10 minutos de Zoom, vamos a dedicarlo a responder cualquier pregunta, porque quizás algún versículo de la Biblia necesitan que se les explique mejor, o alguna pregunta que no han comprendido debidamente, la pueden traer al Zoom del siguiente lunes y vamos a comenzar ahí respondiendo cualquier duda, cualquier pregunta del material que han respondido de manera personal. Así que ya estamos comenzando el mes de febrero, mes del amor, así que también debemos tener una noche o un día de celebración por el amor y la amistad, que luego le vamos a decir la fecha. A mí, en lo personal, me encantaría hacer un desayuno, usar la mañana o un almuerzo. Quizás ustedes prefieren una noche, una cena, pero lo haremos lo que la mayoría de ustedes prefieran, ya sea un sábado por la noche o un sábado mañana, en mediodía con almuerzo. Así que ya vayan pensando en eso para cuando hablemos tengan ideas y sugerencias al respecto. En esta semana, Elianet y yo hemos estado estudiando, leyendo principalmente el libro de Josué, y quería compartir con ustedes algo que estuvimos leyendo en nuestro devocional, Josué capítulo 7. Si fuera tan amable de buscar ustedes allí Josué capítulo 7. Hoy el tema que quiero compartir con ustedes es basado en esta gran verdad. La obediencia a Dios nos lleva a la victoria. La obediencia a Dios nos lleva a la victoria. ¿Qué haría usted? ¿Qué tú harías si pudieras tener una consulta con un experto en el mercado, en la bolsa de valores? Y si él tuviera 100% de seguridad de cómo se va a manejar la bolsa de valores en los próximos meses. Si tienes la oportunidad de conversar con esa persona y si esa persona te diera a ti consejos financieros, porque tiene la información correcta para aconsejarte, ¿qué tú harías? Lo que él diga. Lo que él diga. Lo que él diga. Sí, ¿usarías el dinero, arriesgarías tu dinero al consejo de él? Si él sabe lo que va a pasar, sí. Si él sabe lo que va a pasar ahí, lo pone. Ahora, si esa persona, además de saber, Justin, él mismo está invirtiendo y está haciendo lo que te dice a ti que haga, ¿qué tú harías? Me da más seguridad. Te da mucho más seguridad. Y si él, a la hora de invertir, invierte mucho más de lo que tú invertirías, eso te da más seguridad, ¿no? Así mismo. Entonces, son más razones por las cuales tú obedecerías su consejo. Supongamos, no sé si a alguno de ustedes le gusta el béisbol o sabe algo de la regla del béisbol. Ustedes saben que un equipo jugando a la defensa está en el campo, cubriendo cada área del estadio, y un equipo está a la ofensiva, que va a batear y a correr las bases para anotar. Cada pitcher, cada lanzador tiene un repertorio de lanzamientos, tiene un número de tipos de lanzamiento que ya ha entrenado: bola rápida, bola lenta, la curva,
bola que se abre hacia afuera o que entra pegado al bateador. Ese tipo de lanzamiento solo lo conoce el catcher, el que está atrapando la bola, y el pitcher. Pero si tú tuvieras a tu favor el catcher y el catcher detrás de ti te dijera, el pitcher va a lanzar este lanzamiento, viene con una recta rápida al centro, ¿qué tú harías? Tú estarías más confiado y pudieras, obedeciendo, conectar la bola y anotar una carrera. En ambos casos, ya sea un consejero de la bolsa de valores o sea en el juego de béisbol, cuando una persona tiene la información correcta o tiene la habilidad correcta, podemos nosotros seguir su consejo. En el caso específico de la bolsa de valores, podemos compararlo con Dios, porque Dios sí tiene el conocimiento perfecto para guiar nuestra vida. Además, Él sabe aconsejarnos de la manera correcta, y no solamente su consejo no solamente consiste en palabras, sino que Él nos ha dejado un ejemplo en la vida de su Hijo Jesucristo de cómo es vivir confiando en su consejo. Además de eso, Dios ha arriesgado mucho más que nosotros, porque Él entregó a su Hijo Jesucristo. Y la vida de su Hijo Jesucristo es de gran costo, de gran valor para el Padre. Y si Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, ya sea como ejemplo de vida y también como precio de sacrificio por nosotros, creo que Dios es alguien muy confiable cuando se trata de seguir su consejo. Ahora yo quisiera que ustedes piensen en alguna meta personal, algo que se han propuesto en sus vidas que quieren conquistar. Ya puede ser a corto plazo algún examen, alguna carrera, alguna relación que quiere que sea exitosa, o alguna persona que quiere llevarlo a los pies de Cristo, o ha emprendido algo nuevo, algún ministerio, o ha asumido alguna responsabilidad, ya sea en la familia o en el trabajo. Piense en algo que sea un proyecto, sea una meta que quiere conquistar. Bueno, cualquier cosa que usted se proponga en la vida, lo va a poder conquistar solo si obedece a Dios. Solo si tiene en cuenta el consejo de Dios. La obediencia a Dios es imprescindible para tener victoria en cualquier área de nuestra vida. La victoria depende de nuestra dependencia de Dios, de escuchar su consejo, de conocer su voluntad y de obedecerla. En Josué capítulo 7 tenemos una historia fascinante. Es la historia del comienzo de la conquista. En el capítulo 6, ellos tienen la primera conquista, la primera batalla. Esa batalla es la de Jericó y es la que la mayoría de nosotros conocemos. Cruzando el Jordán, Dios le dice, vayan a Jericó y que ningún hombre hable. Guarden silencio y den una vuelta cada día en silencio, siguiendo el arca. Hagan esto por una semana. Y así lo hicieron. Cada día, cuando los sacerdotes cargaban el arca, todo el pueblo armado, los hombres de guerra, seguían el arca y le daban una vuelta a Jericó. Jericó era una ciudad muy grande, amurallada, impenetrable humanamente. Y así lo hicieron obedeciendo a Dios. El último día, Dios le dijo, hoy daremos 7 vueltas a Jericó en lugar de una. Y al terminar la 7ª vuelta, gritarán fuerte. Cuando nosotros vemos la estrategia de Dios, a veces pensamos que no tiene sentido. ¿Qué sentido hay para conquistar una ciudad? Simplemente darle vuelta. ¿Qué sentido tiene gritarles a las murallas? No es una estrategia militar. Quizás el pueblo podía murmurar de Josué
o podría cuestionarse si eso era la estrategia más efectiva para conquistar una gran ciudad. Sin embargo, a pesar de sus dudas y a pesar quizás de sus malas sospechas, ellos obedecieron a Dios. Y todos nosotros sabemos que al gritar fuerte el ejército, las murallas se derribaron y ellos pudieron conquistar la ciudad. Había un mandamiento más que ellos debían obedecer, y es que ellos no podían tomar botín, no podían tomar riquezas para ellos. Ellos necesitaban quemarlo y destruirlo todo. Cuando terminó la conquista de Jericó, todo el pueblo estaba de fiesta. Estaba muy motivado y tenían deseos de seguir conquistando la tierra prometida. Ellos estaban muy emocionados porque ya habían pasado 40 años en el desierto y la tierra que se les había prometido ahora se les estaba dando paso a paso. Ya no era tiempo de promesa, era tiempo de cumplimiento. Ya no era tiempo de espera, era tiempo de conquista. Ya no era tiempo de estar como peregrinos en el desierto, como nómadas en el desierto, caminando de un lado hacia otro, sino ahora eran soldados que estaban con ansias de victoria. Entonces, ellos motivados van a conquistar a Jai. Jai es la ciudad que aparece en el capítulo 7 de Josué. Ahora, Jai era una ciudad así de pequeña. Entonces Josué dijo, no vamos a mandar a todos los hombres, porque no es necesario mover todo el ejército. Con solo un fragmento del ejército, ellos van a conquistar. Entonces, un grupo de hombres armados fueron a Jai. Y cuando se presentó la batalla en Jai, los de Jai se hicieron más fuertes que el ejército de Israel y los israelitas huyeron y murieron algunos. Cuando esto sucedió, creó mucha preocupación, dolor y también muchas dudas en el pueblo de Israel. Entonces Josué fue a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué has permitido que suframos una derrota? Y Dios le dijo, hay pecado en Israel. Fíjense el versículo 11 y 12 que les voy a leer. Esta fue la respuesta de Dios a Josué. Versículo 11 y 12 del capítulo 7. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, no seguiré a su lado. Bueno, ¿qué le hace pensar esas palabras de Dios? ¿Qué creen de esas palabras de Dios? Es Dios. Que es Dios quien habla y que se debe escuchar porque es Dios. ¿Qué más? Gracias, Jordi. Muy bien. ¿Qué más piensan de esas palabras? Suena decepcionado. ¿Cómo? Suena decepcionado. Decepcionado Dios. ¿Por qué tú crees que suena decepcionado? Porque él confió en el pueblo y lo defraudó. Sí, ellos dice allí que habían concertado una alianza, es decir, habían hecho un pacto. ¿En qué consistía ese pacto? Ayúdame, Catherine. ¿En qué consistía el pacto de Dios con Israel? ¿No era que ellos tenían que obedecer y tener fe y entonces él los iba a ayudar? Ajá. Es decir, Dios le entregó la ley por medio de Moisés y el pacto era, ustedes van a obedecer mi ley y yo seré su Dios. ¿Qué iba a decir, Catherine? Que en el versículo 12 dice que él no va a estar más contigo si no destruyen lo que está amongst them. No sé traducirlo bien. Ok. Pero ¿quieres comentar algo o quieres que te explique?
Ya, que explique. Ok. Lo que pasa es, como le estaba diciendo, que alguien en la nación de Israel había tomado un botín. Después le voy a explicar en qué consistía, porque no se ha acabado la historia, pero tomó parte de las riquezas de la nación de Jericó, del pueblo de Jericó. Y Dios le había dicho que no podían hacerlo, que toda la riqueza, ya sea de oro, plata, bronce, de tela, todo tenían que destruir. Pero alguien en Israel había robado, había tomado de la riqueza y se había apropiado de eso. Y Dios lo que está diciendo en ese versículo que leí es que tenían que destruirlo si querían tener su bendición para conquistar la tierra. Y hasta que no lo destruyeran, no iban a tener la presencia de Dios. Dios no lo iba a favorecer. Dios no le iba a dar victoria. Entonces, a mí me hace pensar esto, que Dios sí quiere darnos la victoria en todas las áreas de nuestra vida, en todo proyecto personal y familiar, en todas las metas que nos propongamos en su voluntad. Pero si nosotros no obedecemos sus mandamientos, esa victoria prometida queda postergada, queda en pausa. No es que Dios cancele sus planes con nosotros, sino que lo pone en pausa hasta que nosotros resolvamos lo que nos está distanciando de él. Fíjense que el pacto se mantuvo en pie. Dios dijo, mi pacto fue bendecirlo, darle la victoria, favorecerlo, pero no lo haré hasta que ustedes me obedezcan, hasta que ustedes quiten de medio de ustedes lo que han tomado que yo quería que ustedes destruyeran. Esto me hace pensar mucho en mi vida personal. En cuántas cosas Dios está diciendo una y otra vez en mi vida. Es necesario que tú resuelvas esto, que tú hagas esto, que tú me obedezcas en esto. Y hasta que tú no me obedezcas, esto va a estar en pausa. Y lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Debemos pensar qué hay en nuestra vida que puede estar pausando el propósito de Dios. ¿Qué mandamiento, qué consejo Dios nos está dando? Y está diciendo, hasta que tú no resuelvas esto, no va a haber bendición del cielo. Quizás es una amistad que está influyendo en tu vida negativamente, que tú necesitas ponerlo en distancia. Quizás es tiempo que estamos malgastando en cosas que no son provechosas espiritualmente. Y en lugar de malgastar el tiempo, deberíamos usarlo en aquello que es provecho para nuestro crecimiento espiritual o para la edificación de otra persona a la cual podemos servir, discipular o bendecir de alguna manera. Quizás algún pecado, algún hábito, alguna forma de hablar, alguna forma de relacionarse, alguna actitud, algo que Dios dice, quiero que resuelvas esto, quiero que lo cambies. O quizás es alguna relación que ha sido rota que necesitas resolver, que necesitas perdonar, que se necesita reconciliarse. No sé. Hay tantas pequeñas y grandes cosas que pueden estorbar en nuestra vida cristiana que sabemos que el Espíritu Santo una y otra vez nos confronta, nos regaña, nos redarguye, nos advierte que necesitamos resolverlo, que eso no le agrada a Dios. Muchachos, si el Espíritu Santo trae algo a tu corazón, resuélvelo en la presencia de Dios. Pide perdón, confiésalo delante de Dios y recibe gracia, limpieza, restauración y un nuevo comienzo en la vida espiritual. Recuerden que hasta que no obedezcamos los consejos de Dios, hasta que no resolvamos eso que nos distancia de Dios, no tendremos su aprobación, no tendremos la victoria. Fíjense lo que dice Dios en el versículo 13. Yo le voy a pedir a Jordi. Jordi, ¿puedes leer el versículo 13? De Josué 7. De Josué 7. Sí.
Saluda a Giovanni que está conectando. Dale, Jordi. Josué 7, 13. 13. Dice, levántate, santifica al pueblo y di, santifícalos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Amén. Muy bien, gracias, Jordi. Allí Dios está una vez más diciendo, bueno, lo que le estoy pidiendo es esto. Levántese mañana, purifíquese el pueblo y saque el anatema. Ahora, ¿qué es anatema? Anatema es maldición. ¿Y por qué le llama maldición? Porque Dios había determinado que se destruyera todo. Es decir, Dios lo había maldecido. Entonces, al ellos tomarlo, habían llevado al pueblo la maldición. Entonces, al otro día, Josué se levantó y llamó a todo el pueblo y echaron suerte. Ese echar suerte, nosotros no tenemos claro cómo ocurrió. Algunos dicen que pueden ser por algunas piedras que tenían los sacerdotes, que al orar a Dios y decir, Señor, muéstranos tu voluntad a través de el resultado de la posición de estas piedras, podamos nosotros saber qué es lo que tú quieres. Entonces, algo así de suerte, ellos oraban, se encomendaban a Dios y entonces tiraban, no sé si eran piedras, si eran algún tipo de dado, no tenemos claro qué sucedía con esto, pero echaban suerte y cuando tiraron suerte, debían escoger la tribu a la cual pertenecía el hombre que había robado. Luego que escogieron la tribu, tiraron otra vez suerte para los nombres de los jefes de la familia y los jefes de la familia, allí cayó la familia de Acán. Y entonces Dios le dijo a Josué, saca a Acán y júzgalo, porque él es quien ha robado. Entonces, miren lo que dice Josué en el versículo 25 y 26. ¿Alguien de ustedes puede leérmelo, por favor? Josué 25, Josué 27, 25 y 26. A ver, yo voy a leer. Dale, Jordi. Josué capítulo 7, los versículos 25 y 26. 25 y 26. Dice, y dijo Josué, ¿por qué nos ha turbado tu ver Jehová en este día? Y todos los israelitas los aprendieron y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Jehová se volvió de Ador de su hija, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén. Fíjense las palabras que le dice Josué a Acán. ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Y aquí hay otra gran verdad que quiero compartir con ustedes. Y es que el pecado de una persona puede afectar a muchos. El pecado de una persona puede afectar a muchos. Por el pecado de este hombre, el pueblo de Israel sufrió derrota. Y unos 36 hombres murieron. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿no es justo? No es justo que quizás por el pecado de uno, otros son afectados. Pero esto pasa muy a menudo. Si un chofer ebrio maneja en las calles de Miami y viola la ley del tránsito cruzando una luz roja y tiene un accidente, hay inocentes que mueren. ¿Pasa o no pasa? Entonces, en la vida, esta es una ley que se aplica en muchos casos.
de muchas maneras. Y en la ley espiritual también sucede. Este hombre decidió robar un lingote de oro, un manto babilónico, y lo llevó a su casa. Allí, lo más seguro que su familia lo vio y guardó silencio. Y entonces él lo escondió en el suelo, lo enterró para que nadie lo viera. Entonces, la maldición que él trajo a Israel no solamente provocó la derrota del ejército, sino que trajo maldición a su propia familia. Hay algo más que es interesante en esta historia, y es que él lo escondió enterrándolo en el suelo de su casa. Él pensó que nadie lo vería, que nadie se enteraría, y que cuando terminara la conquista tenía su vida garantizada, porque tenía un lingote grande de oro de mucho valor. Y lo mismo puede pasar con nuestras desobediencias. Nosotros podemos quebrantar quizás la ley de Dios y pensar que nadie se entera, que nadie nos ve, que no va a saberlo ningún hermano de la iglesia, que el pastor nunca va a tener conocimiento de eso. Pero hay algo más importante. No importa si el hombre lo sabe o no, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y no hay nada en nuestra vida que se esconda de su mirada, que se esconda de su conocimiento, que se esconda de su presencia. Y aún aquellas cosas que nosotros hacemos en secreto y solo o distante o en otro país, donde quiera que estemos, no podemos escondernos de la presencia de Dios. Y la desobediencia siempre traerá sus consecuencias. Consecuencias que son en ocasiones muy graves. Como en este. ¿Cuál fue el resultado? Dice este versículo que leyó Jordi, que sacaron a él y a su familia fuera del campamento y lo mataron. Fue pena de muerte, porque su propia desobediencia había traído duelo y luto a 36 familias en Israel. Ahora, cuando ellos quitaron de en medio a aquel que había robado su familia, la maldición se fue y la ira de Dios se apaciguó. ¿Qué sucedió? Dios le dio una segunda oportunidad. Y esto es algo precioso de la misericordia de Dios, muchachos. Si nosotros, por favor, escúcheme y presten atención. Si nosotros escuchamos la advertencia de Dios cuando nos confronta, cuando nos regaña, cuando nos dice, ¿sabes qué? Necesitas resolver esto en tu vida. Necesitas cambiar esto. Necesitas arrepentirte de esto. Necesitas quitarte esto de encima. Si nosotros recibimos con corazón manso la confrontación de Dios y de su palabra y quitamos de en medio, como hizo Josué, lo que nos estorba, Dios nos puede dar segundas oportunidades. La misericordia de Dios es grande, su bondad es infinita, su amor es inexplicable, su propósito con nosotros siempre es fiel. Por eso, si somos humildes para arrepentirnos, para cambiar, para escuchar el consejo de Dios, Dios nos puede dar una segunda oportunidad de bendición. Y esto es lo que sucedió con la historia. En esta segunda ocasión, Dios le dijo al pueblo, divide el ejército. Parte del ejército vaya por la parte de atrás de la ciudad y se esconde en el bosque. La otra mitad vaya al frente, a la puerta de la ciudad. Cuando el ejército de la ciudad salga a perseguir a esta parte, todo el ejército va a venir por detrás y va a conquistarla. ¿Y qué hizo el pueblo? Obedeció 100% la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y Dios le dio la victoria. Cuando el ejército de Jai salió para perseguir a la mitad del ejército de Josué, esa segunda mitad del ejército de Israel que estaba en el bosque entró en la ciudad, la incendió y ambos, la que estaba en la ciudad y la que estaba en el campo, las dos partes del ejército vinieron en contra del ejército de Jai y los derrotaron por completo. En esta ocasión, Dios le dijo, todo lo que hay en la ciudad va a ser para ustedes. Todo el oro, toda la plata, todo el bronce, toda la tela preciosa, todos los objetos, todo lo que quieran tomar de la ciudad, llévenlo para su casa,
llévenlo para su familia, llévenlo para sus esposas, para sus hijos. Tómenlo todo porque es de ustedes. Fíjense, hermano, a Dios no le molesta prosperarnos, todo lo contrario. Dios le encanta enriquecernos espiritualmente y materialmente si es su voluntad. Y para Él no es difícil dar mucho o dar tan siquiera lo necesario. Para Él no hay nada imposible. Él solo quiere entrenarnos para la obediencia. Si Él le dijo a Josué que no tomaran nada de Jericó, era para entrenarlos a ser obedientes. No era porque no quería darles, sino que porque quería enseñarles. Y a veces, muchachos, es más importante conocer a Dios, aprender a obedecer a Dios, aprender a ser obediente, aprender a ser lleno de su gracia, aprender a caminar con Dios. Es más importante que tener dólares en la cuenta del banco. Es más importante que ser prosperado. Y por eso es necesario saber caminar con Dios. Y por eso a veces Dios nos dice, no, espera. No, es para ti. Y mientras Él nos va enseñando y nosotros vamos aprendiendo, nosotros vamos creciendo. Y ese crecimiento espiritual nos prepara para después recibir aquello que Dios quiere darnos. Recuerden esto, que cuando Dios te dice no, está preparando algo mejor para ti. Créelo. Y de esa manera fue que el pueblo de Israel recibió el primer botín de guerra, la primera riqueza de guerra allí en Jai, porque ellos decidieron obedecer a Dios. Esta es la gran verdad que quería compartir con ustedes. La obediencia nos lleva a la victoria. La obediencia es esencial para la victoria. Me encantaría que esta historia de la conquista de Jai, ustedes pudieran leerlo en sus casas. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Allí está encerrado lo que he compartido con ustedes hoy. Y que piensen cuán necesario es conocer los mandamientos de Dios. Cuán imprescindible es que nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor. Y que si hay algo en nuestra vida que necesitamos quitar de en medio, que lo hagamos. Que escuchemos la advertencia, que escuchemos el consejo de Dios. Porque Dios ha dicho, si no resuelves eso, si no cambias esto, si no atiendes a esto en tu vida, yo no voy a seguir contigo. Pero sucede todo lo contrario. Es que si escuchamos el consejo, si quitamos de en medio lo que estorba en nuestra relación con Dios, su presencia va a estar con nosotros, su favor va a estar con nosotros y vamos a gozar de una victoria grande en los proyectos de nuestra vida. Que el Señor le bendiga abundantemente, jóvenes. Amén. Y que podamos tener una semana muy, pero muy provechosa, caminando Amén. Con Jesucristo, en sus Aleluya. Estudios, en casa, en trabajo. Nosotros desde aquí les bendecimos. Entonces vamos a orar. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a orar con Melissa, por favor. Guíenos en una oración. ¿No? Ok, ella dice que no, por favor, no. Emily, por favor, guíenos en oración. English, please. Okay, thank you, God, for this day. Thank you for everything you've done, and thank you because we are here today listening to Darwood talk about you, Lord. Help us with this week and everything that happens this week for all of us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amén. Gracias, Emily. Muy bien. Gracias, chicos, por estar allí. Estamos pero muy contentos de tenerlos cerquita, caminando con el Señor. Nos vemos mañana a las 7:30 en el devocional. Ahí estamos promocionando el devocional. Hasta mañana. Yes.